¿Cuál es la idea? Ustedes saben que Isaías era de sangre real, o sea que era de la más alta jerarquía dentro de Jerusalén. Pues dentro de su escuela se encontraba Habacuc. Por eso es que dice que está dentro de los que Dios ha confiado. Cuatro, hombre de fuerte fe. Te fue a muchos lugares y te puede aplastar. Hombre de fuerte fe, libre pensador entre los profetas. Cinco, fue el último que profetizó antes del cautiverio de Babilonia. Seis, era un levita que servía en el templo. Era reflexivo, interrogador. Siete, los demás profetas se habían dirigido a Israel en nombre de Dios. Habacuc se dirige a Dios en nombre de Israel. Esto no es muy bonito, ¿eh? Los demás profetas se habían dirigido a Dios en nombre de Israel. En cambio, Habacuc, ¿cómo dice? Se habían dirigido a Israel en nombre de Dios. En cambio, Habacuc se dirige a Dios en nombre de Israel. Ocho. La inquietud de Habacuc era A. La prosperidad de los perversos, mientras que los justos sufren opresión. Y B. Los hechos de la vida no están de acuerdo con la tradicional enseñanza acerca de Dios. Perdón, hermano, los hechos de la vida. No están de acuerdo con la tradicional. Estas palabras quiero que las subrayen. Con la tradicional enseñanza acerca de Dios. Gracias. O sea que Habacuc, como fuerte pensador, su problema era la prosperidad de los perversos, mientras que los justos sufren opresión. Este problema es eterno, ¿verdad? Estamos a 2600 años y lo mismo. Y segundo,
que los hechos de la vida no están de acuerdo, y aquí viene la parte especial, con la tradicional enseñanza acerca de Dios. Igual que hoy, hermano, tanto que oímos en las redes sociales, tanta prédica y todo, y vemos tantos puntos de vista y casi todos tradicionales. Este es el problema, era la inquietud de Habacuc. Y así la desarrolla. En ese tiempo, los perversos, los que hacían toda clase de iniquidad, de impiedades, eran los caldeos. Por eso es que vamos a ver en este título y me le ponen los caldeos. Era una nación cruel y presuntuosa. Uno, cuatro. B. Sus caballos eran ligeros como leopardos. 2:8. Sí. Los caldeos eran más feroces que lobos nocturnos. 2:3. Cuatro. Sus jinetes vuelan como águilas. 2:8. 5. El terror va delante de ellos. F. Recogen cautivos como arena. 2:9. G. Se mofan de los reyes y se burlan de sus príncipes. Y G. Pasan como el huracán. 2:11. Como vamos a leer 11 versículos, se los dividen, ¿verdad? Están presentes 14. Así es que perfectamente pueden leer unos 2 versículos cada uno. Leamos, hermano, Habacuc Habacuc. del 1 al 11. Capítulo, perdone, 1 capítulo 1 del 1 al del 11, 1 al 11. copiado. Le voy a Sí. suplicar que comencemos en este orden. Hermana Anester, luego el hermanito José Prieto,
luego la hermanita Lilian, hermanita Maribel de Salamanca y el hermano Jaime Cartagena. En ese orden, por favor, 2 versículos cada uno. Amén. Despacio, Habacuc 1:1. despacio con todos los signos de interrogación para que lo entendamos. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El siguiente. Hermano José Prieto, confirme, está con nosotros. Aleluya, aleluya. Número 3. Número 3 dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué permites opresión? El pillaje y la violencia me confrontan, así que prevalecen la discordia y la contienda. Número 4, por lo tanto, la Torá no es observada, la justicia nunca es administrada, porque los perversos asedian al justo, por eso la justicia es pervertida. Bien. Amén. Antes de que sigamos leyendo, la parte principal es el 3 y el 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que sea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Si pueden subrayar el versículo 4, que es la conclusión de los otros 3, subrayen. Ahora otro que lea el 5 y el 6. Hermana Lilian, Amén. 5 y 6. Amén, hermano. El 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Ese versículo, hermano. Porque yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Subrayen, hermano. Subrayen. Siempre lo vemos eso. Siempre. Pueblos o personas o grupos que caminan de esta manera, haciendo mal. Y el Señor lo permite. Ya vamos a ver. Así es. Ahora el 7 y el 8. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que No, leopardos. sus caballos son. Aquí dice serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Bien. El 9. El 9, por favor, hermanito Jaime Cartagena. Amén.
Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Ahora el 11 y el 12. Amén. Dice así la palabra. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y el 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora el 13 y el 14. 13, 14, por favor, hermanita Vilmita de Romero. Amén. Hermanito Marquito Sánchez, confirme si puede participar de la lectura. Amén. Herma- Leo el 13 pe- 14. pe- y Permítame, 14. hermanita. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanito Oscarito? Vamos a llegar hasta el 14. Hasta el 14. Entonces léalos todos, hermanita Ya Vilmita. vaya, está bien. Sí. Dice el 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Hasta ahí llega el 14. Ahí. El versículo 12 es una de las preguntas de Habacuc. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Subrayen. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye al impío al que es más justo que él? Cuando destruye al impío al que es más justo que él. Bueno, ahí tenemos una reflexión de Habacuc. Pero no se queda Habacuc aquí, sino que le hace a Dios dos preguntas. Ahora póngame el título: Las preguntas de Habacuc. Las preguntas de Habacuc. Uno, la primera pregunta: ¿por qué Dios no castiga el mal? Esta pregunta se la hace a Habacuc, hermano. ¿Por qué Dios no castiga el mal? Eso está en lo que acabamos de leer, 1 del 1 al 4. ¿Por qué Dios no castiga el mal? Y la segunda pregunta de Habacuc es: ¿por qué Dios permite que el más malvado castigue al menos malvado? Aquí en la Biblia dice que el impío castigue al justo. Eso está en el 1:3. Ahora pónganmele un subtítulo:
la respuesta de Dios. Los caldeos también serán castigados. Del 2 al 20. Lo vamos a dejar para después, ¿verdad? No se queja contra Dios. Fíjense bien las expresiones. Habacuc no se queja contra Dios. Y aquí lo subrayan, por favor. Sino se queja a Dios. La pregunta no es por qué, sino para qué. Uno 12. Ya lo leímos. Otro numeral. La invasión amenazadora de los caldeos producía en Judá fricción, descontento, fricción, discordia, desprecio a las leyes y anarquía. Repito, este numeral, la invasión amenazadora de los caldeos producía en Judá fricción, descontento, discordia, desprecio a las leyes y la anarquía. Ahora me le ponen un título. La respuesta final de Jehová. Ante todo esto que le plantea Habacuc al Señor, Él le da esta respuesta final. La visión que le dará la esculpa sobre tablillas tan claramente que se pueda leer correctamente. Jehová exhorta
que aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no tardará. Esta revelación esta revelación inspira a enunciar el gran principio moral de la verdadera religión. Entre comillas y subrayado. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, por su fe, vivirá. 2:4. Para meditar, hermano. La respuesta del Señor es en piedra. Y la repetimos, la oímos todos los días, a cada rato. Con la salvedad de que oímos ya un poco tergiversada la expresión de Dios no es que el justo por la fe vivirá. Como el alma que pecare, esa morirá. Así, el justo por su fe, Así dice. no por la fe de otro, Bien. por su fe vivirá. Ahora leamos, hermano, Habacuc 2, del 2 al 4. Pero con una lectura como que están predicando, hermano. Recuerde que estamos aprendiendo la palabra para llevarla. Amén. Hermanita Dianita Hueso, por favor, nos ayuda. Luego va a seguir la hermanita Consuelo, luego la hermana Martí y luego el hermanito Luis Méndez, en ese orden, según la medida que el hermano Oscar Rodríguez vaya requiriendo. Pero ahora solo vamos a leer Habacuc 2, del 2 al 4. Adelante, hermana Diana. Permítame, hermano, que vengo llegando a la casa ahorita. Vaya, muy bien. Hermanita Consuelo tiene Habacuc 2. Sí, hermano, ya ahorita. Vaya, muy Ya lo bien. encontré, hermano, ya lo encontré. Vaya, muy bien. No pierda su bendición. Amén. ¿Cuál me dijo, perdón? Habacuc 2. Habacuc 2 Del 2 al al 4. 4. Del 2 al 4 dice, Jehová me perdón, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. El 4. Espérenme, hermano. Dice el 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso lo subrayan y
lo aprendemos de memoria. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando se escribió esta en tiempos de Habacuc, la fe se hacía consistir en justicia, seguridad y lealtad. Esa era la fe. La justicia de Dios, no juzgar. La seguridad que tenemos si estamos sujetos a la autoridad de nuestro Señor. El que no tiene autoridad a la que esté sujeta, ese no tiene seguridad, hermano. El que piensa que es solo él, ese anda desnudo, sin autoridad. Todos estamos bajo autoridad, todos. No hay ningún hombre que no esté bajo autoridad, desde que nacemos. Pablo repite esta expresión cuando define lo que es el Evangelio, que ya lo saben ustedes, ¿verdad? A ver, quién me lee este versículo? ¿Quién se recuerda lo que es el Evangelio? Ah, no, espéreme, ya se lo leo. Es poder para salvación. Para todo aquel que cree. Leámoslo. Es Espéreme. ¿Dónde es que está eso? Romanos Romanos, ¿qué? 1:16. No, 1:16 y 17. porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está escrito. Sí. No. ¿Mm? Lo que está haciendo Pablo es repitiendo la palabra como está escrito, dice. Sí. Ajá. ¿Y dónde está escrito? En Habacuc. En Habacuc, Ajá. en la ley y los profetas. Por consiguiente, lo correcto es: el justo por su fe vivirá. No, no se trata de contradicciones, se trata de versiones. Oye, el Señor no hizo un dictado de la palabra, sino que inspiró con su espíritu a los escritores. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Solo le recomiendo que la palabra debemos de tenerla guardada
y sobre todo expresiones como estas. Es la respuesta del Señor para toda la eternidad. El justo por su fe vivirá, y el alma que no es recta se enorgullece. Ahí está todo, hermano. Solo se trata de meditar un poco, de ver un poco, no para juzgar, hermano, sino para ver la realidad de la expresión del Señor. El vanidoso, el jactancioso, el orgulloso. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es? El alma no es recta. El justo por su fe que vivirá. ¿Y cómo es el justo? Callado, hermano. Humilde. Humilde, hermano. Obediente. Esa es la diferencia. Pero el Señor en Habacuc no llega hasta ahí, sino que sigue en lo siguiente. Póngale como título: Ayes contra los injustos. Ayes contra los injustos. El soberbio y el arrogante no tiene futuro. Y así, 2 puntos. Uno, hay de aquel, hay de aquel que ambiciona nuevas conquistas con el fin de ganar despojos, con el fin de ganar botín, ¿verdad? 2 del 6 al 8. Bueno, lo leo. Todavía no. Ah, todavía no. Es que son 5 ayes. Ok. Segundo, hay de aquel que solo codicia la ganancia personal y procura engrandecerse. 2 del 9 al 11. 3, hay de aquel que oprime sin escrúpulos a otros. 2 del 12 al 14. 4, hay de aquel que bárbaramente reduce a un pueblo a la completa impotencia. 2, 15 y 16. 5, hay de aquel que acude locamente a los ídolos mudos pidiendo instrucciones.
Fíjese que en cada uno de los ayes está la ambición y la codicia y este ejercicio del poder. En el primer ay, el que ambiciona nuevas conquistas. Subrayen nuevas conquistas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ganar el botín, los despojos. En el 2 subrayen codicia, la ganancia personal. ¿Para qué? Para engrandecerse. En el 3, el que oprime sin escrúpulos. Doce, 14. El 4, el que reduce a un pueblo a la impotencia. Salud. ¿Quién será ese, hermano? ¿Quién será ese, hermano? Ahora le hago yo la pregunta y que me caiga a mí todo. ¿Quién es el que reduce a un pueblo a la impotencia? Cualquier parecido. Señor. No, No, al contrario. el los Señor. gobernantes. Satanás. No se me vayan por donde no. Recuerde de que Habacuc era hombre pensador y la realidad. Es el tirano, hermano. ¿Mm? Por eso cualquier parecido. Ah, pero no me lo querían decir. Pero el tirano es el gobernante, Sí. en este caso, Ujú. Pues o el, sí, o el patrón desconsiderado, por ejemplo. Pero como es pueblo, sería el gobernante. un pueblo el tirano. Es tirano. Si puede ser de un pueblo, un alcalde que la lleve de que es el mero mero y que tiene todo el pueblo, ahí todos pasan agachados, hermano. Ese, a ese se refiere. Y el quinto, el que acude a los ídolos. Aquí vamos a leer, hermanos, cada uno, 2 versículos. Ahí están. Uno va a leer del 6 al 8, el otro del 9 al 11, el otro del 12 al 14, el otro del 15 y el 16 y el otro del 19 al 20. Leámoslo, por favor, hermano. Bueno, del 6 al 8. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a A ti. causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Este es el primero. Este es el que ambiciona las conquistas Uy. para hacerse con los despojos. Ahora con el segundo, del 9 al 11. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida.
porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Hasta en poesía lo dice Habacuc, de una manera preciosa. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Siempre se refiere a estos malos. Ahora el tercero, del 12 al 14, el que hace opresión. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así dice la alabanza, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay que aprendérsela, hermano. Ahora veamos al que bárbaramente reduce al pueblo a la impotencia. El 15 y el 16. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrás hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Amén. Y el último ay es el que acude a los ídolos. 19 y 20. Don Luis Méndez. Ay del que dice al palo, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Es de contra los que van a los ídolos. Bien. Ahí tenemos la respuesta de nuestro Señor a Habacuc a las dos preguntas que él le hizo. ¿Por qué Dios no castiga el mal? Y la otra, porque Dios permite que el más malvado castigue a los menos malvados. Y es la pregunta del hombre, el pensamiento del hombre. El pensamiento de Dios, que es mucho más alto que el nuestro, le contesta: el alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por supuesto, esto se entiende ya con el espíritu, con el espíritu. Los caldeos conquistaban, ¿para qué? Para llevarse botín, esclavos, concubinas, todo para eso lo hacían. Y además para demostrar el poder de ellos, igual como los asirios. Pero no solo está la respuesta del Señor, sino que está su juicio. Todo aquello donde el Señor dice: ay de los fariseos, ay del malvado, son juicios, pero son juicios ya de castigo. Y esto es lo que hemos visto de Habacuc. Creo que se ha terminado el tiempo, hermano, y nos hemos quedado para el próximo solo con la oración de Habacuc, ¿verdad? Y con sus enseñanzas
generales, que es donde vamos a ampliar un poquito las explicaciones estas. Sin embargo, si hay alguien que tiene alguna pregunta, haré lo posible por responderla, conforme la Biblia, hermano. Hermano, Sí, fíjese que con todo respeto, dígame. Romanos 1:17 y Sí, Gálatas 3:11 sí. no dice por su fe, No, fíjese, no que por la. por la fe. Y también Romanos allá al final no dice ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que ama al prójimo. Ah, Y esa versión no está conforme a la palabra. amén. Porque recuérdese que el Nuevo Testamento lo que hace, la enseñanza de Cristo es la enseñanza de la ley del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que no dice lo del Antiguo, ahí es la versión la que ha fallado, ¿verdad? Muy bien. Aun- Así dijo el Señor, no le agregaré ni le quitaré nada a lo que esté escrito, porque si no, será borrado del libro de la vida. Dios guarde. Así es que, hermano, nosotros que recibimos la enseñanza de Cristo y que nos nutrimos en el Antiguo Testamento, es que el justo por su fe vivirá, Mira, así como ama a tu prójimo, no al prójimo, sino a tu prójimo. No es que ame como a mí, como al Señor, según el Nuevo Testamento en algunas cosas, al que está próximo, si ni lo conozco, al que está próximo. En cambio, aquel de quien he recibido ese es mi prójimo. muchas veces lo que no merecía, como en el caso de Lázaro y como en el caso del samaritano, ese es mi prójimo. Contestación que da nuestro Señor Jesucristo. No se nos olvide, hermano. ¿Alguna otra pregunta? La pregunta siempre interesante, siempre. Recuérdense que el tronco es el Antiguo Testamento. Desde la savia que vienen las ramas, las cuales somos nosotros, hermano, que hemos sido injertados en ese árbol, pero que en la savia viene de ese tronco. No va la sabiduría de la rama al tronco, sino que del tronco a las ramas. ¿Alguna otra pregunta, hermano? ¿Alguien más? Conte, hermano. Esta es una explicación que yo le estoy dando. Yo no soy el Espíritu Santo ni Jesucristo. Si ustedes averiguan por otro lado y Amén. El creen en hermano eso, Cándido tiene una pregunta, mi querido hermano ¿cómo Mike. no? Díganme. Adelante. Ok, hermano, la verdad es esta. Aquí hablamos en un punto, se habló del tirano. ¿Cómo? Cuando yo estoy pasando por una situación que el tirano me está oprimiendo, ¿estoy en juicio o estoy esperando la justicia de Dios, según lo que está hablando en Habacuc? Porque pues pasamos las dos situaciones, ¿verdad? Sí, Podemos estar en oprimido por juicio o un día llegará nuestra justicia. vale. Si yo soy justo, si yo soy justo, estoy en un pequeño remanente e incluso en la tiranía. Si el Señor me ha apartado
Si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo pertenezco a ese remanente que es poco. Y por consiguiente, mi alma es salva, está justificada. Bien. Pero si yo comparto todo, la ambición, la codicia, esa de quererse jactarse y de todo, ya no soy el justo, ya no es recta mi alma. Entonces sí, ya me cae dentro de estos juicios. Por eso es que el remanente siempre es pequeño, hermano. Y no lo conocemos nosotros, lo conoce el Señor, porque ese remanente es interior. Esa conducta justa es interior, hermano. Y se expresa exteriormente por medio de nuestra conducta. Pero procuremos, por eso es que dice que el justo por su fe, vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque está dentro del remanente escogido y santificado y justificado por nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, hermano, como siempre, vamos a la Biblia y estando ahí, pues, digamos, ¿verdad? Pero digamos siempre la Biblia. La voz del hombre es engañosa, hermano. Puede estar engañado. Por eso es que no hay que apartarse. Escrito está. Lo que hemos leído, escrito está. Ya no está en el antiguo. Lo que hemos visto que se ha cambiado está en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Algo otra pregunta, hermano? Una última pregunta. ¿Qué versión Sí. usa usted, mi amado hermano? En primer lugar, el Antiguo Testamento no está cambiado. Ajá. En ese no tiene problema. En el Nuevo Testamento, las versiones, hay tantas versiones, más de 2000 versiones, esa según el pensamiento de los que están haciendo la versión, eso la colocan. Por eso es que los eruditos judíos dicen que la peor versión es la Septuaginta. ¿Por qué? Porque cambiaron las palabras, el significado de las palabras del hebreo para traducirlas al griego. Y ahí ya le cambiaron el significado. Por ejemplo, el término prosperidad en el hebreo significa viaje. Que seas próspero en este viaje. O sea, que regreses sano y con la cobertura del Señor. ¿Cómo se cambió? ¿Cómo lo cambiamos nosotros? Cambiamos lo que era el viaje por prosperidad, que quiere decir comodidad, ¿verdad? En todas cosas. Y no solo eso, hermano. Hay un libro, pero quiero ver si los tengo, donde dice las aparentes contradicciones, porque todo tiene su bien, que son una cantidad bárbara de la Biblia. Siempre, siempre producto de una versión, hermano. ¿Qué cuál uso yo? Reina Valera versión 60. Ujú. 60. Porque recuérdense que esa primitivamente la hicieron judíos sefarditas. Y entonces se la dedicaron al duque de Ferrara. Por eso es que se llamaba la Biblia de Ferrara. Pero cuando vino Casiodoro Reina,
y que ya estaba dentro del movimiento de reforma, fue que puso esa versión como, como reina. Con el tiempo le hizo unas pequeñas modificaciones, Valera, ¿verdad? Y por eso es que se llama Reina Valera, de 1960. Pero la primitiva traducción es de la del duque de Ferrara, que fue hecha por judíos sefarditas. Eso es lo que puedo decirles. Esa es historia, hermano. Amén. Ahí está escrito. Amén. Amén. Muchas gracias, amado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene algo? ¿Una pregunta? Para poder decirles cosas y que no crean ustedes que no. Esta es la Biblia judía, hermano. Tanaj. Aquí está. El Tanaj, sí. Tanaj. Está lo mismo que la que nosotros tenemos. Pero esta tiene las explicaciones aquí abajo. Pero las explicaciones hebreas. Y tiene otra orden, la Torá. Después sigue Nevim, que son los profetas, y después los escritos Ketuvim. Así está hecho. Así que cuando yo quiero, bueno, aquí en Ketuvim, aquí está Daniel, porque los judíos a él no lo tenían como profeta, sino que el libro de Isaías lo tienen como libro sapiensal. Todo pero eso ya es cuestión del ordenamiento. Si es que, hermano, no nos salgamos de la palabra, no nos salgamos. Y cuando haya una aparente discordia, como el que acabamos de ver, que no solo es una, ya les digo, hay cerca de 300, y todo, siempre hay una explicación. Se los he dicho. Canto el gallo. Ay, ¿está equivocada la Biblia? No, está equivocada la versión o los predicadores que le dicen gallo. Si los judíos no tenían animales. Y el galum era la trompeta. Y nuestro hermano que es militar sabe que cada una de las, ¿cómo Toques. se llama? De las Toques. vigilias. Significa El algo. cambio de vigilia es con la trompeta, hermano. Así es. No es con el canto del gallo, sino que es con la trompeta. Correcto, señor. Pues esas pequeñas cosas. Pero como nosotros seguimos la tradición, hermano, ¿cómo vamos a venir? Por eso es que, queridos hermanos, ustedes que están acá, estamos aprendiendo teología. No a discutir esto, hermano, porque hay personas que si no leen la Biblia, mucho menos van a estudiarla, hermano. Pero para alegar, lo dejan calladito a uno, entonces mejor ser prudente, ¿verdad? Está bien. ¿Está bien, hermano? Excelente. Y que me alegro, hermano, que aclaró la voz. Ahorita está hablando perfecto. Gracias. No les digo, pues, el Señor es tan misericordioso que por lo menos me hace que no les moleste a ustedes una borronca. Y le pido al Señor que me deje de explicarles y todo, porque me encanta. Así me encanta enseñarles los libros, de dónde los he sacado, de dónde saco determinado, de dónde he sacado que a Elías no fueron los cuervos los que le llevaban carne, sino que eran los
mercaderes, los ismaelitas que pasaban por ahí, por ese arroyo. Si los cuervos no se alimentan de carne fresca, sino de carne muerta, se muere Elías, ¿no? Y como la definición de Biblia es que no es contraria a la razón, así es que, hermanos, nosotros debemos de buscar cuando una cosa no nos parezca, ¿ya? Aun cuando sea la versión tal, la versión tal, la versión, en fin, tantas que hay y todo, no, digamos, esto no cuadra. Esta no es la palabra es otra, está la definición. Y para eso sirve la hermenéutica. Cuando me leyeron la palabra, me leyeron unos 3 verbos en otro tiempo. Cuando leamos la palabra, el mayor cuidado que tengamos es ver el tiempo del verbo, hermano. Cuando el Señor está haciendo una promesa, cuando el Señor está haciendo un juicio o cuando el Señor está dando una enseñanza. Todo está en el verbo, hermano. Todo. Y de ahí es donde nosotros podemos ampliar más nuestro conocimiento, ¿eh? Así es que, hermano, Padre Santo, Sí, Señor. te pedimos, Señor, tu misericordia. Tú eres el maestro, Señor. Tú eres